Hemos llegado pues porque se ha producido lo que se conoce como una burbuja especulativa, que es el resultado de una valoración de activos en la que las expectativas, lo que la gente espera que sea el valor futuro de las cosas, pues ha estado influyendo durante demasiado tiempo, ¿no?, en el valor de los activos, en particular de los activos inmobiliarios, ¿no? Ha estado influyendo tanto tiempo que ha llegado a su tope y en un momento determinado pues deja de tener la posibilidad de seguir creciendo. Cuando esto ocurre se produce el estallido de la burbuja y todas las expectativas, y sobre todo mucha gente endeudada en base a esas expectativas, pues cae en medio de esa colisión, ¿no? En resumen, se ha invertido mucho en la burbuja inmobiliaria, se ha invertido casi todo el dinero en el ladrillo. Se ha invertido mucho en objetivos especulativos, es decir, se ha invertido mucho en proyectos cuyo fundamento fundamental era la evolución esperada de los precios, no solo inmobiliarios, sino también en activos financieros, es decir, en bolsa se ha invertido mucho y se ha perdido mucho, y sobre todo en nuevos activos financieros, ¿no?, desde bonos hipotecarios a cualquier otro tipo de bonos, esos productos financieros tan modernos y tan innovadores que durante unos años nos han vendido los bancos, pues también ha capturado mucho del ahorro que tenía la gente acumulado, y en torno a eso se han generado también unas expectativas de ganancia a corto plazo pues extraordinariamente elevadas, ¿no? Claro, cuando se rompe esa expectativa y se viene abajo pues toda la ilusión de que los precios evolucionen como uno espera que evolucionen, y además la gente está endeudada, el colapso es inmediato, no hay forma de evitar esto, ¿no? Así ¿Se veía venir? Absolutamente, absolutamente. Es decir, la situación era absolutamente estimada, prevenida, y en cualquier sitio podían encontrarse advertencias de que las señales estaban al rojo vivo. Pero los economistas intentamos explicar el funcionamiento de los agentes económicos siempre en términos de racionalidad, y la racionalidad siempre combina dos cosas: rentabilidad y riesgo. Los agentes económicos han apostado por una rentabilidad extraordinaria asumiendo riesgos muy elevados. Por lo tanto, pues cuando no se han realizado, cuando los riesgos no se han conseguido realizar, pues el sistema se ha venido abajo. Pero no han sido solo los agentes económicos, también los políticos. Los políticos han hecho su misma apuesta de rentabilidad y riesgo. Han tomado riesgos extraordinariamente elevados por obtener unos rendimientos políticos que eran razonablemente altos como para justificar tanto riesgo. Es decir, que los políticos también han tomado riesgo, y lo han tomado cuando han ignorado lo que estaban señalando esas señales, ¿no?, que a mí me parecía que eran absolutamente evidentes, ¿no?, y desde todas las instituciones se han denunciado continuamente, ¿no? Entonces, cuando la gente dice que parte de esta situación la tienen los políticos y los bancos, sí, bueno, cuando hablo de... pueden tener culpa, ¿no? O sea, pueden tener parte de razón al menos. Yo creo que un poco de todo, efectivamente. Yo creo que ahí se habla de un triángulo perverso, ¿no?, que es el inmobiliario, el financiero y el político. Político, que sería una mezcla de urbanismo político y poderes municipales, ¿no?, o corporaciones locales, que yo creo que es un triángulo perverso, que cada uno de ellos no es... Una pescadilla, sí, se muerde la cola, ¿no? Exactamente eso, ninguno de ellos es lo suficientemente potente como para poder haber levantado un tinglado tan grande como el que finalmente se ha levantado, pero los unos se han apoyado en los otros, que a su vez se han prestado apoyos entre sí, como para conseguir levantar un tinglado extraordinariamente elevado, ¿no?, tan fuerte que la caída ha sido brutal y ha arrastrado a todo el mundo en ella, ¿no? Si se veía venir, ¿por qué no se hizo algo para evitar esta situación? La gente toma riesgo cuando considera que la posibilidad de éxito lo justifica. Y cuando digo que la gente toma riesgo, incluyo a todo el mundo, incluido a los políticos. Los políticos han recibido advertencias sistemáticas. Yo recuerdo que preparé una conferencia únicamente con portadas de revistas de la década de los 2000, ¿no? Y te aseguro que las advertencias eran continuadas y repetidas desde principios de la década del 2000. Pero cuando las expectativas de rentabilidad son muy grandes, y sobre todo cuando uno espera que la realización de esa rentabilidad pueda producirse justo antes del estallido de la burbuja, la gente toma riesgo, incluidos los políticos.
Los políticos han sabido perfectamente la señal, digamos, el mensaje que se derivaban de estas señales, porque eran evidentes, ¿no? Los índices, los indicadores de endeudamiento familiar, de endeudamiento de las empresas, se sabía que eran extraordinariamente elevados e incluso insostenibles, pero hemos obviado la contundencia de esos mensajes pensando en que la explosión siempre podría producirse después de obtener la rentabilidad de la opción que defiende cada uno, ¿no? Y yo creo que esto es algo que es evidente, ¿no? Y que con el tiempo yo creo que quedará absolutamente claro y demostrado. Sí. Preparar una conferencia con portada de revista no habrá sido muy complicado, porque muy fácil y ahora todos los medios de comunicación, incluso los telediarios, abren casi todos los días con noticias de interés económico. Antes las páginas de los periódicos, las paginitas Salmón, efectivamente, las de economía casi que se retiraban sin leerla, y ahora son portadas todos los días. Sí. Es interés para todos los ciudadanos, la economía. Sí, yo creo que es inevitable, porque todos estamos afectados. Hay quien dice que la relación es la contraria, ¿no? Que es la política la que ha llegado a inundar la economía, y que lo que ha hecho que el interés hacia la economía se haya despertado de una manera generalizada es que la política se ha hecho también con el control de la economía. Es decir, lo que quiero decir es que la racionalidad y la objetividad, incluso la independencia, con la que a veces intentamos explicar el funcionamiento de la economía, pues también se cuestiona en este momento, ¿no? En el sentido de que, como si hubiera demasiada interferencia en las relaciones económicas, y que esa interferencia es mucho más cercana a los ciudadanos, porque en buena medida son interferencias perfectamente diseñadas en términos de estrategia por parte de los políticos, hasta el punto de que la economía no se mueve. Bueno, hay quien comienza a decir de que en el funcionamiento de la economía pudieran estar pues intereses extraordinariamente poderosos, ¿no? Como para explicar que las fuerzas que realmente mueven a la sociedad en términos económicos pudieran estar dirigidas desde los gabinetes políticos, ¿no? Cuando hablamos de la presidenta, la canciller de Alemania o de algún otro político de mucho peso, vemos que son intereses nacionales los que a veces se imponen sobre el funcionamiento de una, no sé, por poner un ejemplo ya típico, ¿no? De una entidad tan independiente y tan potente como se supone que puede ser el Banco Central Europeo, ¿no? Da la impresión de que hay claves que no están, al menos claramente ubicadas en el terreno estricto de la economía, que sin embargo explican buena parte de lo que está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, Merkel y Alemania, ¿no? Parece que es muy claro, ¿no? Y las elecciones del próximo septiembre, ¿no? Esas cosas parece que son evidentes. Parece que la economía gira incluso en torno a los movimientos de Alemania. O al revés. ¿Pudiera ser al revés? Sí, que la economía gira en torno a los movimientos políticos en Alemania. Es decir, que no sea la economía la que dirija las decisiones políticas, sino al revés. Es decir, los políticos podrían haber desarrollado una capacidad, podríamos llamar, de intriga tan grande, que incluso controla los mercados. Aunque esto es discutible. Septiembre, ¿no? Puede ser un mes clave. Puede ser un mes importante, sin duda. Lo será, sin duda, claro que sí. Tal y como están las cosas, será sin lugar a dudas. Sí. ¿Entienden los ciudadanos cuando se habla de economía, o se quedan lagunas, o algunos están entendiendo o aprendiendo a ritmo forzado y casi a la fuerza? Yo creo que se aprende muy rápidamente, y además los razonamientos son muy lógicos y muy claros, ¿no? Yo creo que sí. Lo que también es cierto es que quizás el debate está un poco encanallado, en el sentido de que las posiciones a veces son muy definidas de partida, ¿no? No se llega a la conclusión a base del razonamiento y de asumir información, gestionar esa información y llegar a tus propias conclusiones, ¿no? Sino que los prejuicios, tengo la sensación que a lo mejor por esa interferencia de la política es posible, los prejuicios me parece que contribuyen de manera decisiva a las posiciones de la gente, ¿no? De la gente normal, ¿no? Pero es indudable de que la gente ha mejorado su conocimiento de la economía de una manera extraordinaria en los últimos tiempos, sin duda. Hay ya nuevos tecnicismos, por ejemplo, prima de riesgo, que la Real Academia Española la ha cogido en su vocabulario como tal, prima de riesgo. Es curioso. Es curioso, claro, lo que pasa es que verdaderamente tiene un significado.
y es fácil de interpretar y no es erróneo, no es un significado simple y sencillo, ¿no? Así que es útil, y como es simple, sencillo y además verdaderamente útil, pues se ha popularizado. Sí, supongo que algunos más, ¿no? En los últimos tiempos muchas cosas, ¿no? Se escuchan prima de riesgo, inflación, bolsa, valor de mercado. ¿Qué es un mercado, por ejemplo? Porque escuchamos, suben los mercados, tal. Pues un mercado es un lugar, no necesariamente físico, puede ser un lugar virtual, sobre todo ahora con internet y tal, en el que donde se encuentran quienes van a comprar cosas y quienes van a venderlas. Un mercado es una institución que es como el mercado. Un mercado es una institución cuya única y exclusiva función es poner de acuerdo a agentes que tienen intereses contrarios. Uh-huh. Se trata de generar un espacio virtual en el que unos que quieren comprar barato y otros que quieren vender caro, pues consiguen ponerse de acuerdo. Esa es la principal virtud del mercado. Los economistas lo llamamos equilibrio. Equilibrio. Complicado poner agentes de acuerdo en estos momentos, ¿no? Sí, sobre todo porque, claro, muchas de las conductas y las decisiones no están guiadas por la lógica, sino por la necesidad. Así que a veces imagino que en este momento debe ser difícil aceptar las condiciones que imponen los mercados, ¿no? Sobre todo algunos, ¿no? Ahora que vemos el mercado hipotecario tan complejo, ¿no? O bueno, algún otro, ¿no? Como el mercado de dinero, que está absolutamente cerrado, ¿no? Y sin embargo el país demandando dinero, o el mercado de la vivienda, donde parece que hay 1 millón de viviendas que se venden y 1 millón de personas intentando comprar vivienda, pero que no consiguen ponerse de acuerdo. Da la impresión de que en este momento los mercados lo tienen un poco más difícil, o mucho más difícil, sí. Imagino que la pregunta que te voy a hacer te la habrán hecho ya 20.000 millones de veces. A ver. ¿Hasta cuándo va a durar la crisis económica? Bueno, yo creo que supongo que cuando me preguntas hasta cuándo va a durar, me quiere decir cuándo comenzaremos a crear empleo, porque al final yo creo que no vamos a estar bien hasta que empecemos a crear empleo, ¿no? ¿Realmente se acaba la crisis económica con la generación de empleo? No, yo creo que una situación de crisis es una situación en la que la economía está por debajo de su nivel normal. La economía se mueve por ciclos. Cuando estamos en la fase descendente del ciclo, cuando estamos por debajo de lo normal, decimos que la economía está en crisis. Así que dejaremos de estar en crisis cuando volvamos a estar en un nivel normal, ¿no? Pero necesitaremos algo más para empezar a crear empleo. Es decir, cuando la economía empiece a crecer en torno a un 1%, un 1,5%, empezaremos a estar en torno a lo que se considera que puede ser un funcionamiento normal de la economía, pero necesitaremos algo más para crear empleo. Y yo creo que la sensación de que hemos salido de una situación difícil no la vamos a tener hasta que empecemos a crear empleo, y todavía algo más, hasta que empecemos a reducir las cifras de paro, que no es lo mismo. Empezaremos a crear empleo y sin embargo el paro seguirá creciendo durante algún tiempo, porque habrá gente que se sentirá atraída, dejará de ser un desanimado y empezará a intentar encontrar empleo. Entonces durante algún tiempo se creará empleo y sin embargo el paro seguirá creciendo. Bueno, cuando empecemos a crear empleo y cuando sobre todo empecemos a reducir el paro, yo creo que tendremos la sensación, la psicología, ¿no?, de que habremos dejado las dificultades. Pero empezar a crecer probablemente con cifras positivas, pues probablemente tendrá que pasar buena parte de 2014 hasta que empecemos a conseguirlo. Siempre que consigamos superar pues los dos principales problemas que en este momento tenemos para que esto pueda ocurrir, y es que el sector público deje de frenar, deje de ser un obstáculo para que la economía funcione, y que los bancos empiecen a dar créditos otra vez. Yo creo que son las dos condiciones necesarias. A partir de ahí podemos empezar, aunque algunas señales ya empiezan a sentirse en positivo. No es que se empiecen a ver algunas cosas en positivo, es que comienzan a verse las que en primer lugar tienen que empezar a verse en positivo para que la tendencia pueda cambiar. Esto es fundamental y acaban de producirse las primeras. Una de ellas es la prima de riesgo. Es decir, es
esa locura de evolución de la valoración que hacen los mercados de la situación del país parece que se acaba, y podemos encajar en el sistema financiero internacional de una manera más o menos normal. Así que esa es una primera condición. Pero hay otra, y es que las relaciones de la economía española con el resto del mundo por fin empiezan a tener un resultado positivo. Eso se llama capacidad de financiación técnicamente, y más o menos viene a decir que no necesitamos pedirle dinero prestado al resto del mundo para poder satisfacer nuestras necesidades. Por primera vez, en el cuarto trimestre del año pasado, se ha producido desde el año 2003. Esto es una cosa que tenía que pasar para que pudiéramos hablar de un cambio de tendencia, ¿no? Y a partir de aquí un par de cosas más todavía serán necesarias para que volvamos a crecer, entre ellas que el sector público arregle sus cuentas y que los bancos empiecen a funcionar con cierta normalidad. ¿No cree que los bancos han pasado de dar créditos salerosamente a cortar el grifo demasiado? Los bancos se han pasado un par de pueblos, sí, se han pasado durante mucho tiempo en muchas cosas, ¿no? Efectivamente, yo creo que los bancos tienen una grandísima responsabilidad de lo que nos ha pasado, pero sobre todo de lo que nos está costando salir, es decir, de que las consecuencias de la crisis financiera internacional aquí estén siendo bastante más graves que en otros sitios, ¿no? Primero porque los bancos están de alguna manera fagocitando todos los recursos de que está disponiendo el país, tanto generados dentro del país como traídos de fuera, están acabando, fagocitando con todos los recursos para sanear sus estructuras financieras. Es decir, que hasta ahora hemos dedicado casi todos los recursos que hemos tenido a nuestra disposición para conseguir que los bancos se recuperen. No lo hemos conseguido todavía, pero nuestros recursos están empeñando de una manera obstinada en esta finalidad, ¿no? Me parece que esto es indiscutible, ¿no? O sea que la responsabilidad de los bancos en este sentido es tremenda. Y además creo que desde un punto de vista ético, me parece que es absolutamente inaceptable, ¿no? Que hayamos hecho un esfuerzo tan grande el conjunto del país y que la respuesta de los bancos sea sanear sus estructuras con una cierta resistencia incluso a mostrarse de una manera transparente frente a la sociedad. Me parece que en particular la política económica que tiene que ver con la ordenación del sector bancario ha sido especialmente nefasta y seguramente responsable de que nos haya ido tan mal y de que nos vaya a costar tanto salir de la situación en la que estamos. Bancos y sector público. ¿Cómo tendrían que haber actuado los bancos? Pues como se supone que tienen que actuar los bancos, sobre todo los bancos deben ser prudentes. Los bancos deben valorar bien sus riesgos y desde luego siempre funcionar con un margen de seguridad que impida pues el hundimiento, ¿no? Y yo creo que esto los bancos no lo han hecho bien, han sido imprudentes y irresponsables, ¿no? Así que básicamente los bancos han sido, yo creo que han sido incluso incitadores para que el resto de la sociedad, ya no solamente los agentes económicos, sino las familias, para que el conjunto de la sociedad haya asumido riesgos excesivos, ¿no? Y todo esto yo creo que tiene bastante, la verdad es que la realidad es un poco compleja y cuando nos metemos en esto no sabemos por dónde acabar. Yo creo que ha tenido mucho que ver también el euro, la llegada a una moneda común, deshacernos de un mecanismo de defensa tan potente como es el tipo de cambio. Y la llegada de una moneda común con unos tipos de interés tan bajos y una política monetaria muy expansiva ha generado unas condiciones de financiación tan abundantes y tan baratas que, bueno, que la respuesta de la sociedad pues es casi la esperada, ¿no? Quizás lo que nos ha distinguido, y esto también nos ha perjudicado, es que nuestra apuesta por los activos inmobiliarios probablemente ha sido excesiva, no tanto, en otros países no ha sido tan acusada, ¿no? Por curiosidad, en la facultad, los alumnos, porque ahora me imagino que en las aulas, no lo sé, estarán llenas de estudiantes de economía. Sí, siempre ha habido muchos estudiantes de economía. ¿Son buenos momentos para estudiar economía? Siempre lo han sido, creo yo. Sí, yo pienso que sí, ¿no? Nos gustaría que el estudiante de economía quizás desarrollara algunas
otras capacidades de las que parece que se estimulan, ¿no? Por lo menos en nuestra universidad, en nuestra facultad, ¿no? Yo creo que sería bueno que, a la vista de los análisis que ellos mismos hacen de la situación, pues sintieran mayor atracción por el emprendimiento, es decir, por desarrollar iniciativas personales y en compañía de otros, y esto parece que en este momento puede ser un hándicap, ¿no? La situación de pesimismo y de desconfianza, pues eso, y lo que se respira seguramente a es eso negativo, me sí. refería, que Sí. ¿qué inquietudes tienen los estudiantes de económica? Yo creo que, como todo el mundo y como tú bien has señalado, pues sienten el mismo interés que todos, ¿no? en intentar comprender una realidad tan compleja y pero también tan atractiva, ¿no? por la trascendencia que tiene todo lo que ocurre en la economía, ¿no? Yo creo que inquietud existe e interés existe, ¿no? Pero creo que están tan escaldados como cualquier otro ciudadano ante la posibilidad de tomar riesgos, ¿no? Y al final a los economistas no les salen las cuentas. Claro, los economistas desgraciadamente no pueden dar mensajes en positivo en este momento. Yo creo que, en fin, en este momento cualquiera que sin pudor quiera destacar lo que empieza a verse como positivo puede hacerlo, pero yo creo que se impone la prudencia en todos, ¿no? Y los economistas en este momento especialmente, pero también en los últimos 3 o 4 años, pues yo creo que nos hemos vuelto extraordinariamente pesimistas, ¿no? Y no sé, y la sensación de portadores de malas noticias permanentemente, ¿no? Así que esto yo creo que condiciona también un poco el carácter y sí, seguramente, y esto los alumnos pues seguramente lo perciben. Lo que sí es cierto es que el emprendimiento, es decir, el espíritu emprendedor, el alumno que iba terminando sus estudios y se planteaba si tener una salida profesional independiente, pues como profesional independiente, ¿no? Pues seguramente en este momento no sea tan perceptible como en otros, ¿no? Mira que las posibilidades de empleo salarial son reducidas, pero también yo creo que las aventuras individuales son muy medidas, ¿no? Son muy medidas, creo yo. De todas formas, llegará un momento en que los economistas empecéis a dar buenas noticias. Seguro que sí. Afortunada o desgraciadamente, la economía, en fin, todo se mueve por ciclos, hay altibajos. Todo pasa. Y lo mejor de lo que nos está ocurriendo es que acabará. Eso es lo mejor, claro.